Hola, excelente día, bienvenido a Audioteca L. J. Saré. Dice John Miller, el editor de esta antología, que la irrupción en 2011 de la Barbie tatuajes fue el signo definitivo de que, tatuarse había dejado de ser un claro distintivo antisocial, que daba, todo lo más, nostalgia por los viejos tiempos en que marcarse la piel tenía la fuerza inequívoca de la rareza. Rarezas son, en efecto, estos 15 cuentos de tatuajes, 1882 a 1952, donde el tatuaje se asocia con lo criminal, lo aventurero, lo perverso, pero también con el arte y el amor. Autores conocidos como Hjalmar Söderberg, Junichiro Tanizaki, Saki, e Inito von Dederer, Egon Owenkesh y Roald Dahl conviven con otros olvidados pero que también vieron en el tatuaje un motivo inspirador, un recuerdo de un pasado que se quiere olvidar, una clave secreta, una marca de lealtad, un símbolo erótico. A veces una maldición, siempre un misterio, el tatuaje da pie a inquietantes fabulaciones en torno a la identidad, la comunidad, el rechazo social, el sentimiento místico y el encanto perverso. John Miller nació en Chatham en 1973. Es profesor de literatura del siglo XIX en la Universidad de Sheffield. Sus investigaciones giran alrededor de la literatura victoriana y eduardiana, como las descripciones literarias de animales, exotismo, moda y carne cultivada. Lleva todo el cuerpo tatuado. En 2021 hectáreas publicado The Philosophy of Tattoos. Introducción. En 2011, cuando salió al mercado la primera Barbie tatuajes, hacía mucho tiempo que tatuarse había dejado de ser un claro distintivo antisocial. A pesar de todo, la idea de que algo tan aparentemente osado adornara una figura tan convencional como Barbie marca un punto de inflexión en la historia de este arte. Lo que antes era un signo de marginalidad entra en la cultura consumista con más fuerza que nunca. Por una parte, beneficia a una industria floreciente y da fe de la evolución extraordinariamente creativa que ha conocido el tatuaje en los últimos 20 años. Por otra parte, que ahora esté de moda ha inspirado nostalgia por los viejos tiempos en que marcarse la piel tenía la fuerza inequívoca de la rareza, unos tiempos en los que exhibir una piel decorada, sobre todo si estaba muy a la vista, podía dejar a cualquiera sin respiración o en un aprieto, por no saber si mirar o no mirar, e incluso provocar hostilidad directamente. En 2001, una de las primeras personas a las que enseñé mi primer tatuaje, un poema de Dylan Thomas en las costillas, me dijo con la mayor confianza que le parecía totalmente repugnante. Hoy muy pocas obras de esta modalidad son aún capaces de inspirar rechazo. Según un chiste bastante viejo, la única diferencia entre las personas que se han hecho un tatuaje y las que no es que a las tatuadas les da igual que las demás no lo estén. Sin duda todavía hay gente que censura esta práctica, pero, aun a riesgo de caer en la generalización, este chiste ya no funciona, al menos en la sociedad metropolitana occidental, porque a todo el mundo le da igual que uno lleve dibujos en el cuerpo. Hasta los que antes parecían más extremados, los del cuello y las manos, que impedían encontrar trabajo, han perdido en gran medida la energía transgresora. ¿Qué tienen de ofensivo, ahora que hasta Barbie los lleva? Hacérselos está al alcance de cualquiera. Por lo tanto, aun a sabiendas de las consecuencias que pudiera tener para ella, Barbie los ha matado como forma de arte marginal, ha dado fin a su significado como señal de diferencia e individualidad y ha supuesto la decadencia definitiva de su belleza subversiva. Sin embargo, y a pesar de la omnipresencia de los tatuajes en una sociedad dominada por celebridades, sería exagerado decir que han perdido toda su mística y que se han disuelto en una anodina uniformidad corporativa. Aunque algunos motivos se repiten tanto que parecen fabricados en serie, el atractivo del tatuaje perdura debido en parte al acuerdo que se establece entre el artista y el cliente para crear una obra de arte única que no se puede vender, aunque sabemos que en Japón existe un mercado de piel de muertos tatuados, y que seguramente nunca se repetirá, aunque se ven tanto en todos los medios que el plagio siempre es posible. Como han señalado muchos comentaristas y artistas, si el tatuaje es un objeto de consumo, tiene unas características muy diferentes. Por evidente que parezca, tatuarse duele mucho más que ir de compras y, al contrario que la mayoría de las cosas que compramos en esta era de usar y tirar, es muy difícil deshacerse de un dibujo en la piel. Irónicamente, es justo esta diferencia, la idea de que el tatuaje puede ser una cosa profunda y real en una cultura abrumada por lo ilusorio, lo que lo convierte en un objeto de consumo ideal. Cada cual quiere ser único, como todo el mundo. Por lo tanto, el tatuaje del siglo XXI es una auténtica paradoja y se ha puesto de moda porque es alternativo.
Naturalmente, existe cierto peligro en pronunciarse en abstracto sobre los motivos para hacerse un tatuaje, lo que significa para cada uno, la relación entre las vivencias personales y la moda y el consumismo, los placeres o traumas secretos que representa para cada cual o las grandes promesas que revela. Es muy fácil y muy simplista pensar que el renacimiento del tatuaje, como se ha dado en llamar, no es más que el surgimiento de un hipsterismo que necesita destacarse. Personalmente, en el proceso de hacerme un bodysuit completo a lo largo de estos últimos 18 años, casi todo obra del brillante Luca Ortiz, nunca he tenido una idea clara de por qué lo hacía, aparte de porque me parece profundamente bello, atractivo, alegre, extraño e interesante. Al tatuarnos participamos, a menudo sin querer, en historias fascinantes, complicadas, entrelazadas, polémicas, reprimidas. El significado de un tatuaje puede ser muy personal, pero también algo más, señal de una antigua red de señales siempre en expansión. El tatuaje se conoce desde hace 5000 años y se ha practicado en todo el planeta, desde el Ártico hasta Tierra del Fuego. En el trasfondo de este renacimiento se encuentran costumbres antiguas y culturalmente significativas que guardan relación con la magia, la medicina, la comunidad, el rito y la espiritualidad. Por otra parte, la historia del tatuaje es una historia colonial, al menos hasta el siglo XVIII, en la que su práctica ha sido objeto de represión, además de participar de otros procesos generales de intercambio cultural menos violentos. Actualmente, muchas tradiciones indígenas relacionadas con el tatuaje, sobre todo en el Pacífico, han resurgido después de haber sido demonizadas y prohibidas por regímenes imperialistas, aunque ahora la preocupación es que nuestra globalizada cultura de masa se apropie de diseños que tienen un significado social concreto. Desde el punto de vista occidental, que ha asociado históricamente tatuaje con marginación social, resulta tentador deducir que la historia no la escriben los tatuados, aunque ¿cómo saberlo? Pero, al mismo tiempo, los tatuajes son historia por sí mismos, en la cultura maorí denotan una afiliación social y genealógica específicas y en un sentido más general constituyen una amalgama de tradición, adaptación, invención y reinvención. Cuentos de tatuajes reúne una serie de relatos que iluminan algunos aspectos de esta historia. Muchos de ellos son poco conocidos, algunos ni siquiera se han vuelto a leer desde la primera vez que se publicaron en almanaques y revistas. Surgen de una intrigante ventana de la historia del tatuaje. El cuento más antiguo de la presente colección data de 1882, el más moderno, de 1952. Fue una época emocionante para este arte, igual que ahora. Como profesión, practicada por artistas entregados, empezó a tomar forma en Europa y Estados Unidos en la década de 1870. En la siguiente ya se había implantado una primera versión del actual Renacimiento, aunque a una escala mucho más limitada que la obsesión de nuestros días. Esta fiebre del tatuaje se daba principalmente entre los grupos sociales acomodados de Europa y Estados Unidos. La prensa se fijaba en particular en ciertos miembros de la realeza y la aristocracia. El archiduque Franz Ferdinand del Imperio Austrohúngaro llevaba una serpiente en la cadera, el zar ruso Nicolás II, un dragón negro en el brazo. En Gran Bretaña, Lady Randolph Churchill, madre de Winston y dama victoriana de lo más formal, se hizo una serpiente en la muñeca. En general, las revisiones de la historia del tatuaje giran en torno a estos personajes prominentes, pero en realidad la práctica estaba mucho más extendida gracias al notable desarrollo del oficio. Samuel O'Reilly, de Nueva York, patentó la primera máquina eléctrica de tatuar en 1891 y Sutherland MacDonald sacó una patente en Gran Bretaña en 1894. Sutherland MacDonald fue uno de los primeros artistas profesionales británicos, posiblemente el primero, y su establecimiento, encima de unos baños turcos que había en Jermyn Street, en el West End londinense, desempeñó un papel importante en la historia del tatuaje en el Reino Unido. Las fotografías que nos han llegado revelan la notable precisión, el detalle y la profundidad del trabajo de este artista. Los trabajos contemporáneos sobre el interior de su estudio destacan el lujo del local, que disponía de bebidas refrescantes y cigarrillos para aliviar a los clientes. La ficción se apoderó rápidamente de esta fiebre con la primera novela protagonizada por un profesional del tatuaje. En The Mark of Ken 1886, del antropólogo escocés Andrew Lang, aparece el sospechoso personaje de Becky Shields, que vive en Londres y se dedica a tatuar a los marineros. La novela de Lang se centra, en efecto, en el ambiente marinero, es decir, la nueva demografía del tatuaje se formó a finales del siglo XIX, pero sus mitos clave seguían siendo los mismos.
Aunque los reyes y los duques establecieran la práctica entre la élite, la fuerte relación entre el tatuaje y un reducido número de grupos sociales particulares seguía vigente. Además de la relación marinera, siempre ha tenido otra muy íntima con el mundo del hampa. Ni siquiera ahora ha podido sacudirse de encima este vínculo con la delincuencia, como se ve continuamente en la cultura popular, sobre todo en las películas policíacas de la televisión. Entre los más de 70 cuentos sobre tatuajes que he descubierto, y seguro que hay más por descubrir, entre finales del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial, el género literario más común es el relato policíaco o detectivesco. En la mitad de los que he reunido se comete algún delito de una u otra clase. Los tatuajes son sobre todo un recurso muy útil para la trama. Las distintivas marcas de tinta permiten identificar a los culpables o quizá un mensaje secreto, a menudo el escondite de un negocio sucio, haya sido tatuado en la piel, y no siempre piel humana. Las estrategias narrativas ponen de relieve la función del tatuaje como código que hay que descifrar, pero al mismo tiempo consolidan la idea de que es una cosa indecorosa e inquietante. Ser normal es vivir sin marcas en la piel, marcarse la piel es declararse descarriado, posiblemente con tendencias delictivas. Aunque a finales del siglo XIX y principios del XX el tatuaje adquiriera cierta inestable credibilidad, se seguía considerando signo de alteridad psicológica y social. En 1896 el criminólogo italiano Cesare Lombroso destacó que, cuando intenta introducirse, el tatuaje, en los ambientes de moda, produce auténtica aversión. Las personas con muchos tatuajes se veían principalmente en los circos y en las ferias, como fenómenos de la naturaleza, como Monsieur de Montillac, el llamativo personaje de El Vial Verde, de T.W. Speight, y despertaban curiosidad, e incluso deseo, pero al mismo tiempo se las trataba como diferentes, ajenas. Lógicamente, en la mayoría de los relatos aquí incluidos el tatuaje sigue siendo algo extraño. Hasta uno pequeñito es capaz de causar revuelos, como en Marcada, de Albert P. Centerhume, en el que un discreto corazón en la muñeca de una señora enciende la furia de su estricto marido. En efecto, resulta un tanto escalofriante que las mujeres se tatuaran en esa época. Uno de los aspectos más destacados de la fiebre del tatuaje de finales del XIX, y se ha dicho lo mismo de nuestro más reciente renacimiento, es que cada vez se lo hacían más mujeres, circunstancia que horrorizaba a una mayoría de moral patriarcal que lo veía como una mancha en las ideas de feminidad profundamente arraigadas, rasgo visible con una claridad escalofriante en La mujer tatuada, del austríaco Emito von Dade. El tatuaje se asoció siempre a la masculinidad hasta bien entrado el siglo XX. Los prejuicios que todavía perduran se centran en las mujeres en particular. Jessie Knight, la primera profesional del tatuaje en Gran Bretaña, decía con tristeza en un poema de 1940, me llaman vampiro y mal bicho. La mayoría de los relatos de este volumen son de autores británicos y estadounidenses, aunque se incluyen también uno japonés, uno sueco, uno australiano y otro checo. Aunque el alcance geográfico sea limitado, no se pierde el carácter global del tatuaje. So riesgo de simplificar, diremos que se pueden considerar tres grandes tradiciones mundiales, la europea y estadounidense, la japonesa y de Sumi y la del Pacífico. Sin duda, la palabra tatuaje viene de la Polinesia. Las tres están representadas aquí. La mayoría, como indica el origen nacional de los relatos, se centra en la tradición europea y estadounidense, pero la japonesa está representada por El tatuador, de Junichiro Tanizaki, y Marcada, de Terune, e indirectamente en algún relato más. La presencia de la Polinesia es más marginal, se reduce a la apropiación que hace Montillac de los motivos maoríes en el relato de Speight, y que saca a la luz la insensibilidad histórica con que Occidente ha tratado el significado especial y la función del tatuaje en las culturas del Pacífico. Hay que destacar que la representación literaria del tatuaje en el siglo XIX y principios del XX, en particular el de las islas del Pacífico, está impregnada de un racismo brutal. Pensemos, por ejemplo, en el clásico infantil de R. M. Ballantyne, La isla de Coral, publicado en 1857, cuando Ralph, el histérico narrador, se encuentra con un polinesio cubierto de tatuajes. Dice que es el monstruo más terrible que he visto en mi vida. En este texto, así como en otros muchos, el tatuaje es un rasgo de salvajismo, automáticamente opuesto a la civilización europea y estadounidense. De este modo, la representación de tatuajes forma parte de la construcción de las jerarquías imperiales. Estos estereotipos tan brutalmente racistas no forman parte de nuestra antología. En cualquier caso, detectamos en ella rastros de actitud colonialista.
Sería imposible y un tanto ingenuo recopilar relatos sobre esta cuestión de las décadas de 1880 a 1950 sin aportar pruebas de la forma en que la popularidad del tatuaje surge de la interacción con las colonias y a través de ellas, en parte por la estrecha relación entre el tatuaje y el mar. Esta asociación con los marineros domina en dos de los cuentos incluidos, Un hombre marcado, de W. W. Jacobs, y El tatuaje de la estrella de mar, de Arthur Tuckerman, y también es el telón de fondo de otros cuantos más. Sin embargo, la relación de esta forma de arte con el imperio es complicada. La historia colonial del tatuaje se compone de otros muchos elementos, además de la demonización de las tradiciones indígenas. En contraste con el racismo directo de Ballantine, en Moby Dick 1851, de Herman Melville, Kekek, el arponero nativo de Fiji, que tiene todo el cuerpo tatuado, es un personaje complejo y construido con sensibilidad. Aunque la inquietud por la creciente popularidad del tatuaje en la época gira en torno a ideas sobre la diferencia racias, y muy especialmente sobre lo primitivo y lo salvaje, también demuestra la inestabilidad de las ideas nacionalistas sobre el cuerpo. El cuerpo no marcado, normal, e implícitamente blanco no es una entidad natural, sino una idea que hay que reforzar constantemente y sobre la que hay que insistir mediante la exclusión de los cuerpos ajenos. Por eso el tatuaje es un tema significativo en la crítica poscolonial de la lógica violenta y destructora del imperio. Además nos recuerda el papel crucial que cumple la narrativa en la historia del tatuaje, explicaciones, culpabilizaciones, fantasías, obsesiones. El tatuaje y el relato van de la mano, tanto si pensamos en la historia de uno en concreto como si lo hacemos en el contexto más amplio de su evolución, un contexto del que estos relatos son una parte prácticamente olvidada. Dos casos delicados. James Paine. James Paine, 1830 a 1898, fue un prolífico ensayista y novelista que contó con la admiración de muchos de los escritores más destacados de la época, entre ellos, Charles Dickens, Arthur Conan Doyle y Henry James. Aunque en vida su obra gozó de gran popularidad, cayó en el olvido después de su muerte. Según el obituario que le dedicó The Spectator, Paine no era un genio, ni un gran novelista, ni siquiera un hombre de letras de consideración, pero supo captar el interés de una generación entera y entretenerla. Hoy se lo recuerda principalmente como editor de dos de las más importantes publicaciones de su tiempo, Chambers Journal y Cornell Magazine, y por una sola entrada en el Oxford Dictionary of Quotations. A él debemos la profunda reflexión de que la tostada siempre se cae por el lado de la mantequilla. Dos casos delicados, Two Delicate Cases, publicado en el número de febrero de 1882 en la revista londinense Belgravia, se centra en el personaje del Dr. Nicholas Dormer, autor de una conclusiva monografía sobre un arte relativamente desconocido pero pintoresco, el arte del tatuaje. En apariencia, el cuento trata el tema de los tatuajes en un sobrio contexto médico, sin embargo tiene abundante material sensacionalista para despertar el interés de los lectores victorianos, sobre todo con la colorista figura de Matthew Stavridor, tatuado de pies a cabeza por un castigo al que lo someten en la Tartaria china. La creación de Stavridor se inspira directamente en la intrigante vida de Georgius Constantine, un albano al que, como a Stavridor, descubrieron en Viena exhibiendo sus numerosos tatuajes. Constantine aseguraba que lo obligaron a tatuarse durante el cautiverio que sufrió en una misión de prospección de oro en Burma. Hay quien se toma esta declaración con escepticismo, aunque tatuar era una práctica histórica de castigo suficientemente documentada. La recreación que hace Paine de Constantine es el epítome de la función del tatuaje a finales del siglo XIX como símbolo tentador, a la par que inquietante, de lo violento y lo exótico. Si no han leído ustedes mi obra sobre la piel en relación con el interesante tema del tatuaje, no estaría de más que se hicieran con un ejemplar, porque cada vez son más difíciles de encontrar. Parece ser que en los círculos de la profesión la llaman, la obra maestra del Dr. Dorme. Modestia aparte, puedo afirmar que es, sin comparación posible, la mejor monografía que existe sobre la cuestión, puesto que es la única. Naturalmente, otros autores, centenares, han escrito sobre las enfermedades de la piel. Tanto es así que la pregunta que me planteé al empezar a ejercer de especialista en esta rama del arte de sanar en la ciudad de Londres fue, ¿sobre qué no se ha escrito todavía? Actualmente solo hay dos formas de darse a conocer y de labrarse una buena reputación como médico en esta gran urbe. Una consiste en alquilar una casa en Mayfair con una placa inmensa en la puerta, hacerse con una berlina y una pareja de caballos y montarse de forma bien visible para que lo lleven a uno rápidamente, como si no tuviera tiempo que perder. La otra consiste en publicar un tratado exhaustivo con láminas en color.
Estas láminas, aunque suelen ser impresionantes, hasta el punto de que, en cuanto se ve una, ya no se olvida, no resultan nada atractivas para los profanos, y mi objetivo no era darme a conocer solamente entre la profesión. Por tales motivos, en vez de escribir un informe brillante sobre la naturaleza del anthrax, forunculosis, o un ensayo genial sobre la mancha de vino, nebus flammeus, me dediqué al tema de los tatuajes, que es relativamente desconocido pero pintoresco. Hay que reconocer que no era una especialidad de aplicación muy general, pero sí de interés general y, si conseguía despertar ese interés y centrarlo en Nicholas Turner, me aseguraría el futuro. Tuve el honor de ser el primero en presentar al público, gracias a las columnas del Medical Mercury, el caso de Matthew Stavridor, el más colorista y artístico conocido en los círculos científicos. Este hombre había caído prisionero en la Tartaria china y lo habían sentenciado a muerte, pero le conmutaron la pena, o se la alargaron, a cambio de que se dejara tatuar. Otros 5 hombres sufrieron el mismo destino, pero él fue el único superviviente de la operación, que combinaba el horror de posar para el propio retrato con el de la vivisección. 4 hombres fuertes sujetaban a la víctima mientras un quinto, el artista, trabajaba horas y horas sobre sus carnes con un punzón de caña semejante a una pluma de acero. Lo dieron por terminado al cabo de 3 meses y sin duda lo habrían puesto a secar si la Tartaria china hubiera tenido una Real Academia de las Artes donde exponerlo. No se sabe con exactitud qué pigmentos se emplearon, carbón vegetal en polvo no, con toda certeza, ni pólvora ni cinabrio, que son los colores que aplican nuestros artistas, marineros principalmente, para este propósito, puesto que no quedaron partículas en las fibras de la verdadera piel, dermis, ni se encapsularon, véase artículo en Medical Mercury, en las glándulas linfáticas próximas. Se deduce, por lo tanto, que el trabajo se hizo simplemente con extractos vegetales. Sin embargo, el resultado fue perfecto. Como tenía que ser, decía el pobre Matthew con un estremecimiento al recordar, cuando lo felicitaban por su aspecto. Y desde luego no dudo de que la operación tuvo que causarle grandes dolores. Si hubiera sabido que iba a contribuir a la ciencia o incluso a ser el tema de un artículo en el Mercury es posible, quizá, que lo hubiera soportado mejor. Pero, tal como fueron las cosas, ni siquiera tuvo la oportunidad de consolarse con estas reflexiones. La única satisfacción que tendría, si sobrevivía, sería la de convertirse en el hombre mejor ilustrado de la Tartaria china. Cuando se quedaba tal como vino al mundo, daba la sensación de que tenía todo el cuerpo envuelto en una ajustada tela de las fibras más lujosas. Estaba cubierto, desde la coronilla hasta la punta de los dedos, de dibujos de plantas y animales en azul oscuro, con caracteres azules y rojos, testimoniales, hasta donde yo sé, en los intersticios. Las manos también, por los 2 lados, pero solo con inscripciones, probablemente una biografía condensada del propio artista y un catálogo de toda su obra. Las figuras azules se terminaban en seco en los empeines, pero el tatuaje continuaba por los pies en rojo hasta la raíz misma de las uñas. Entre el pelo del cuero cabelludo y de la barba se percibían motivos en azul. No menos de 338 figuras se repartían por todo el cuerpo, monos, gatos, tigres, águilas, cigüeñas, cisnes, elefantes, cocodrilos, serpientes, peces, leones, caracoles y hombres y mujeres. No faltaba un repertorio abundante de objetos inanimados, como frutas, flores, hojas, arcos y flechas, y en la frente, en las sienes, sendas panteras regardant, es decir, mirando hacia abajo admiradas. No podía ser de otro modo, la interesante y sin par colección. Estos eran los atractivos de mi honrado amigo Matthew Stavridor, que ganó una buena cantidad de dinero exponiéndolos en Viena, donde fui a propósito para verlo. Sin duda puede decirse que es un caso único e irrepetible, si se puede decir esto de alguien. Según muchas opiniones, la belleza es superficial, pero en su caso fue mucho más duradera de lo normal. Aunque no fuera una alegría eterna, la conservó hasta el último día. Naturalmente en mi artículo del Mercury incluí las notas que había recogido de este caso, total, con lo que habían escrito en él, le importaba un comino que escribieran sobre él, acompañadas de un retrato de cuerpo entero en color. Tuvo un éxito inmenso, pero, cosa curiosa, no me sirvió de promoción, es decir, para comenzar el ejercicio de la profesión. Publiqué otro libro de carácter más científico con el mismo resultado. Tuvo cierto éxito, para tratarse de un trabajo de medicina, y al autor no le costó más que unas 50 libras, pero, como destacó el cirujano jefe de nuestro hospital, que tenía la desgracia de ser chistoso, no superó al tatuaje, y, en cuanto al público en general, ni llegó a saber que existía.
Sin embargo, un día la fortuna tuvo a bien sonreírme, detalle que me pareció de buen corazón, aunque después resultó ser de puro cinismo. Llegó a mi puerta un carruaje de 2 caballos del que se apeó un personaje eminente. Me tienta dejar así la descripción del visitante, pero no quiero decepcionar al público lector y, por lo tanto, me apresuro a añadir que no era un miembro de la familia real. En aquella época ni siquiera era par del reino, aún así se trataba de un hombre muy importante. Lo conocía de vista porque era uno de los directores vitalicios de nuestro hospital, y también de oídas porque era uno de los empresarios más famosos de la ciudad. Parecía un soldado alto, muy tieso, aunque llevaba sobre los hombros una gigantesca carga de especulación y se daba unos aires de mando muy napoleónicos, como conviene a un señor multimillonario. Como era tan rico, abundaban las historias sobre él y todas desfavorables. Es lo que sucede siempre con nuestros grandes hombres, desde los políticos hasta los poetas. Su madre vivía en un asilo para pobres, su hermano cumplía trabajos forzados, había asesinado a su primera mujer y mataba de hambre a la segunda. Y él, a modo de revancha por disfrutar de una fortuna ganada con malas artes, padecía una enfermedad desconocida hasta entonces en la especie humana. Si esto era cierto, yo solo esperaba que hubiera venido para hacer una consulta médica. La obligación del cirujano es sanar, no dar pábulo a rumores infundados. De todos modos, no pude evitar mirarlo con cierta curiosidad cuando tomó asiento en mi estudio. Se llamaba Mostyn, o eso figuraba en su tarjeta, tenía facciones caucásicas y recordaba a Moisés. Hablaba despacio, recalcando las palabras, ya fuera por indiferencia ante cualquier cambio de fortuna que pudiera acaecerle, ya como medida de precaución para contener una tendencia natural a hablar por la nariz. Dr. Dormer, esta visita es estrictamente confidencial. Confío en que haga honor a su caballerosa profesión, y además se lo agradeceré con creces, guardando en secreto el propósito de esta consulta sin revelárselo a ningún ser humano hasta el fin de mis días. Se lo prometí y cumplí mi palabra. Hace mucho tiempo que el señor Mostyn, Melanides Masten, como lo llamaba el mundo, se ha reunido con sus antecesores, fueran quienes fueren. Murió en el asilo de Paddington. De joven, me dijo, yo tenía una personalidad muy diferente de la que he tenido después. Aquí se detuvo, era evidente que le costaba continuar. Me ofrecí enseguida a sacarlo del atasco. Tal vez quiere decir, le pregunté con una sonrisa, como si no tuviera importancia, que tenía una personalidad indiferente. Exacto, respondió, gracias. Aunque nunca he cometido ningún acto definitivamente deshonroso. Hice un gesto con la mano dando a entender que, aunque fuera ese el caso, cosa increíble, para mí carecía de importancia. Siempre me ha parecido que, en tales casos, por decirlo profesionalmente, es lo que más alivio procura. Como decía, en mi juventud, prosiguió, era lo que se dice un inútil. No perseveraba en nada. El mundo empresarial, del que, si me permite, he demostrado gran dominio, no era para mí en aquellos tiempos. Nunca había tenido más que unos pocos chelines y habría sido inútil empeñarme en convencer a otros de que me cedieran el control de los suyos. Estaba preparado, dijo el señor Mostyn enderezándose, pero no me había llegado la hora. Discutí con mi familia y me alisté. Se detuvo otra vez y yo asentí, no dándole la razón exactamente, espero, sino haciéndome cargo. Había sucedido hacía tanto tiempo que parecía ridículo censurárselo, además, no era asunto mío. La vida de soldado, doctor Dorme, es atractiva para los espíritus aventureros y, aunque nunca fui un aventurero ni muchísimo menos, soñaba con la gloria militar. El sueño duró 3 semanas y deserté. Eso es grave, dije. Muy grave, señor, por las consecuencias que tuvo. Me encontraron, me devolvieron al ejército y, como eran otros tiempos, comprende. Vaciló de nuevo y de nuevo tuve la satisfacción de ayudarlo a salir del brete. Creo que sé lo que sucedió, le dije. Se puede resumir en una sola letra, ¿no es así? En efecto. La letra D. La llevo marcada a fuego entre los hombros. Usted es una gran autoridad en marcas de esta clase. He venido a que me la quite. En fin, señor Mostyn, dije, haré cuanto esté en mi mano. Pero nunca me las he visto con nada semejante. Enséñemela, por favor. Se quitó la chaqueta y demás prendas y me enseñó los hombros. ¿Cómo es? Preguntó. Me he dislocado el cuello 100 veces intentando verla. Cuando me la hicieron, me dio la impresión, una fuerte impresión, de que era roja,
aunque desde luego para mí no fue una fiesta como las que se marcan en rojo en el calendario. Ahora es blanca, respondí, o casi, pero al tocarla, ¿ve? No, no veo, replicó con impaciencia. Cierto, disculpe usted. Tiene que creerme si le digo que, al tocarla, se vuelve roja otra vez. Deduzco que es muy visible, sea del color que sea, ¿no, doctor? Pues sí, diría que sí. ¿Diría que es visible a 3 metros? Vamos, dígame la verdad. No soy miope, estimado señor, repliqué, por lo tanto la vería incluso a 6. Es muy grande. Claro, claro, respondió con tristeza. Durante un tiempo tenía la sensación de ser todo yo una de seguro que parezco un hombre anuncio, de esos que llevan las mayúsculas entre los hombros. Bueno, señor Mostyn, nunca se me habría ocurrido establecer semejante paralelismo, pero, ya que lo ha dicho usted, es cierto que recuerda a esa forma de anunciarse. Es un tipo de publicidad muy común en nuestros días, añadí en tono consolador y completamente respetable. Desde luego, respondió secamente. Esta señala una reprobación de orden teológico. O una marca famosa de Jerez, dije, dejándome llevar por su sentido del humor. Pero entonces no sería una marca deshonrosa, respondió con amargura. Confieso que sentí verdadera lástima por él. Tenía que ser muy desagradable para un hombre de su posición llevar ese recordatorio del actor en la piel. Y, al fin y al cabo, lo único que sabía de la ciencia cierta era algo tan inocuo como que no le gustaba el ejército, igual que a mí. Hay que reconocer que tenía un gran sentido del humor, algo muy peligroso, diría, para un soldado raso. Y no valen armas en tal guerra, 4, como dijo el predicador, a menos que puedas comprarla, así que, en realidad, no tenía alternativa, lo único que podía hacer era desertar. Creo que mi paciente me leyó el pensamiento, porque dijo: verá, doctor Dourme, esto puede causarme muchas desgracias. Si la gente dice cosas a mi espalda, que las diga, pero ¿y si las viera? Bueno, usted no se baña en público, supongo, dije a modo de consuelo. No, pero siempre hay riesgos. Por ejemplo, si me atropellara un coche de alquiler y me llevaran al hospital. Me abruma pensar que alguien lo descubra. Cuanto más haciendo en el mundo empresarial, más me parece que me expongo. Me han decorado 2 veces diferentes gobiernos, imagínese si se llegara a saber que el mío propio me ha decorado también, aunque, en otra parte, como decimos en la Cámara de los Comunes. Se me había olvidado que el señor Mostyn estaba en la Cámara. En efecto, esta circunstancia no era más que un adorno o corolario de su elevada posición. Era, sin duda, un hombre de marca mayor, aunque hasta esa mañana yo no tenía la menor idea de que lo fuera tan literalmente. Doctor, la cuestión es, continuó con seriedad, ¿me la puede usted quitar? Ridículo requerimiento, una marca de esa índole no era como las iniciales bordadas en un pañuelo robado, no se podían descoser ni se podía alisar después la tela, y así se lo dije con toda franqueza. ¿Debo entender, entonces, que la marca de hierro candente es indeleble? Lo dijo con toda la calma, pero le noté cierto temblor en la voz al nombrar el instrumento de la desgracia. Eso me temo. La ciencia, la mía al menos, no dispone de medios para erradicarla. Sin embargo, existe una forma de guardar el secreto. Dígamela, y después dígame lo que le debo, por favor, exclamó, emocionado. Pues, podría usted hacerse otra marca en el mismo sitio pero con otro significado, una marca de buena conducta, por ejemplo. Hizo un gesto negativo con la cabeza y se puso el sombrero y las demás prendas. Gracias por la amable oferta, doctor, dijo, pero con una vez tengo bastante. Era evidente que había tomado una decisión, así que no insistí y nos despedimos como buenos amigos. La visita del gran empresario, aun en el caso de que a él le hubiera servido de algo, a mí no me habría servido de nada debido a la naturaleza del caso. Tal como estaban las cosas, mi situación, aparte de los honorarios que me pagó, no mejoró ni un penique a raíz de su consulta. En los 6 meses siguientes no recibí ninguna visita importante y casi empecé a creer que mis estudios de tatuaje no iban a dar ningún fruto digno de mención. Y eso que el viejo cirujano de la casa, en St. Kitts Hospital, un hombre sagaz a decir de todos, me había dado el siguiente consejo: mi apreciado Dourme, especialícese, no empañe su inteligencia con estudios generales e imprecisos, aplíquese con una sola materia, por ejemplo, dolencias del dedo meñique, y no salga de ahí. Un día acudió una mujer joven a mi consulta. Llegó en un coche de alquiler, pero enseguida vi que estaba acostumbrada a carruajes de 2 caballos.
No puedo decirle cómo me llamo, dijo, y espero que me haga el favor de no indagar para averiguarlo. Hice una inclinación de cabeza y le aseguré que no era un vulgar curioso, aunque, por otra parte y por motivos profesionales, tal vez fuera necesario que me confiara algunas de sus circunstancias. Mi caso, respondió, sonriendo, no requiere revelaciones de este tenor. No obstante, le diré que gozo de una buena posición en la vida. Me he prometido en matrimonio con un caballero que ostenta un título. Y este es el motivo de mi visita. Era tan bella y se ruborizaba de una forma tan encantadora que, si no hubiera sido yo un profesional, habría sentido envidia del tal caballero, y mucha. Tanto es así que, sin querer, me imaginé un pequeño romance con ella. Tal vez ella no amara a ese hombre a quien, a pesar del título, su familia le consentía pretender a esa mujer, y tal vez había acudido a mí para hacerse un tatuaje de quita y pon para pararle los pies. Sin embargo, lo que dijo a continuación demostró que mis suposiciones eran infundadas. Comprenda, doctor, que yo quiero a ese caballero sinceramente y que tengo puestas en él todas mis esperanzas, pero, y empezó a tartamudear con mucha gracia, como una extranjera adorable hablando a trompicones. Pero hace mucho tiempo, la joven no podía tener más de 18 años, sentía yo un afecto infantil por mi primo Tom. Sucede a menudo, le dije, para darle ánimos, porque se cayó de repente. El primer amor es como el sarampión, solo que puede contraerse de nuevo, no deja rastro. Disculpe usted, pero en mi caso dejó uno muy considerable. Tal vez tenía usted un corazoncito más tierno de lo habitual, dije, enseñando las palmas de las manos en señal de comprensión profesional, sin embargo, esas cicatrices se pueden eliminar. Cierto, dijo ella, y, aunque no desaparezcan, no se ven, que es lo importante al fin y al cabo. Comprendí entonces que se trataba de una señorita moderna y que le reprocharían ese sentimiento. La cuestión es, prosiguió con cierta brusquedad, que, puedo confesarlo ahora mismo, estuve muy prendada de mi primo Tom y, en un momento de devoción recíproca, nos tatuamos cada uno el nombre del otro en el brazo. En su caso, no tuvo mayor trascendencia, pero, en el mío, enseguida comprendí que había cometido una gran tontería. ¿Tal vez riñó con su primo? Le dije astutamente. Desde luego, pero, aunque no hubiera sido así, el mayor inconveniente sería para mí de todos modos. Ya no podía ponerme vestidos de baile con un gran Tom en el brazo, como los que graban los niños en los árboles. Tuve que fingir que tenía una constitución delicada que me obligaba a llevar siempre trajes cubiertos. Imagíneselo, señor. Una circunstancia deplorable, murmuré. Bien, pues me acostumbré y, con el tiempo, habría llegado a no alterarme, pero, a pesar de esta relativa falta de atractivo personal, he tenido la inmensa fortuna de granjearme el afecto de un joven noble muy adorable y el asunto se ha agravado en proporción. Sin duda algún día descubrirá el aborrecible Tom que llevo en el hombro. Sí, es posible, sin la menor duda, asentí con seriedad. Le daría un disgusto tremendo, estoy segura, es muy sensible y ligeramente celoso, y he venido a verlo a usted para que me borre esa horrible palabra. A continuación se levantó la manga y ahí, en el níveo hombro, perfectamente legible, la palabra Tom, aunque por suerte no era tan grande como me había hecho creer. No parece que se haya hecho con pólvora, como es costumbre, dije, después de mirarlo con atención. No, contestó ella de mal humor, lo hicimos con lápiz de pizarra, lo machacamos juntos en la misma placa, qué idiotas éramos. Está muy bien hecho, le dije, es decir, desde el punto de vista artístico, ¿me permite preguntar si el nombre de su primo Tom guarda algún parecido con el de su futuro marido? Ninguno, no. ¿Por qué lo pregunta? Porque, si se llamara algo semejante, como John, por ejemplo, podríamos convertir Tom en John y nadie se daría cuenta de nada, e incluso el joven caballero lo consideraría un halago agradable y original. Una idea excelente, dijo la joven con admiración, pero es una lástima, porque se llama Alexis. Ya que cambiarlo era imposible, me vi obligado a plantearme borrarlo, pero ese también era un trabajo difícil. No tenía la menor idea de que el polvo de lápiz de pizarra fuera tan permanente. Al final, después de mucho insistir con infusiones de leche, conseguí rebajar el molesto Tom a una inscripción imprecisa, como lo que habrían sugerido a un investigador las ruinas de Nínive o la estela moabita. Sin embargo, ante Lord Alexis, le aconsejé que atribuyera la marca a una vacuna muy mal puesta, y tengo motivos para creer que se lo tragó. En cuanto a la joven dama, me demostró agradecimiento de una forma muy práctica, y debo una gran parte de mi abundante clientela actual a su buen hacer.
No obstante, en toda mi experiencia nunca he tenido un caso tan delicado como el suyo. Fin del primer cuento de esta extraordinaria y rara antología sobre los tatuajes. Continuaremos. Nos ayudas si te suscribes para continuar este proyecto de leer al mundo. Muchas gracias, L. J. Saré.